Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Este es un episodio más de Palabras de Fe, estos podcasts que yo hago con mucho gusto para todos ustedes. En esta ocasión, un video grabado que corresponde al episodio número 12 de Palabras de Fe. Este podcast yo lo hago normalmente en Spotify. Estos videos yo los preparo especialmente para quienes no tienen Spotify y quieren conocer el contenido que yo preparo para todos ustedes. ¿Qué es Palabras de Fe? Palabras de Fe es un podcast católico que busca compartir mis propias reflexiones con todos ustedes, de manera que juntos, tanto ustedes como yo, podamos seguir creciendo en nuestra fe. Y por qué no comparar lo que vamos aprendiendo, lo que vamos reflexionando y aquello que más nos ha tocado el corazón, que hemos escuchado de la palabra de Dios. Estas Palabras de Fe. Soy su hermano Sergio y me encuentro ahora en esta ocasión desde mi casa, desde mi domicilio, grabando en un lugar algo tranquilo, un lugar muy agradable, lleno de naturaleza, lleno de paz, lleno de tranquilidad, rodeado de las maravillas que hace el Señor para nosotros. Desde un lugar donde yo me siento muy cómodo, platicando con todos ustedes, donde me he retirado, me he apartado para poder precisamente tener este momento de conversación con todos ustedes. Bien saben que los saludo con mucho gusto desde el estado de Morelos, en México, especialmente de la parroquia de Santiago Apóstol en Zacatepec, perteneciente a la diócesis de Cuernavaca. Hermanos, en esta ocasión, para hacer un poco más fluido este video, hacerlo un poco más breve y que podamos enfocarnos aún más en el Evangelio, que es la intención de este video, vamos exclusivamente a realizar la lectura del Evangelio. En el podcast van a poder escuchar las lecturas, las lecturas del domingo con el Salmo, pero en los videos solamente va a ser el Evangelio y la reflexión que yo comparto con todos ustedes. La intención más que nada de ir grabando estas reflexiones es ir viendo ese aprendizaje que yo voy teniendo y pues compartirlo con todos ustedes, ya que esto yo lo hago de una manera abierta para que juntos podamos ir creciendo. Así que hermanos, el texto, el evangelio que vamos a analizar en esta tarde de martes, hoy es martes 19 de julio de 2021. Hoy voy a analizar el Evangelio del pasado domingo 17 de julio, que fue el 16º domingo del tiempo ordinario. Así que voy a compartir con todos ustedes. Vamos a leer el Evangelio del domingo pasado, que es del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Así que vamos a comenzar. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te das cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, tengo demasiado que compartir con ustedes acerca de estas lecturas. Hay bastante que se puede decir, como en cada una de las lecturas que encontramos en la Biblia o en la Santa Biblia. Podemos encontrar ahí tantos ejemplos, tantas formas de ver la vida, porque la palabra de Dios no deja de ser eficaz, aunque se haya escrito a lo largo del tiempo. La palabra de Dios se escribió en diferentes tiempos, en diferentes épocas, con diferentes inspiraciones y por diferentes personas. Y la Santa Iglesia ha sido la encargada de recopilar estos libros, reunirlos y darlos a conocer al mundo como palabra de Dios. Una labor fantástica que ha tomado muchísimo tiempo para poder hacer. Estas palabras que hoy llegan hasta nosotros han sido fruto de ese trabajo que el Señor ha inspirado en el hombre y que precisamente en todos los seres humanos y todos los autores sagrados han llegado hasta nuestros días, gracias a la Santa Iglesia, que se dio la tarea en algún momento de su historia de copilar estas lecturas que son importantes y que fueron importantes para las primeras comunidades cristianas.
por las enseñanzas que precisamente nos iban dando. ¿Con qué propósito digo esto, hermanos? Que la palabra de Dios está viva, es palabra viva y eficaz. No es palabras que se dijeron hace cientos o miles de años. Las palabras que contienen las lecturas son palabras eficaces que incluso hasta nuestros días siguen teniendo impacto y razón. Todo lo que nos dice Jesús en los evangelios tienen vigencia hasta el día de hoy. Esas palabras que se dijeron hace más de 2000 años, hoy tienen vigencia. ¿Qué pasa en el evangelio que vemos? Vemos el claro ejemplo de dos hermanas, Marta y María. Dos hermanas que reciben a Jesús. Sin embargo, puedo notar yo una conducta muy distinta en las dos. Una de ellas se sienta a escuchar lo que Jesús dice y otra se llena de tareas, se llena de trabajo, se llena de muchas cosas y por un momento se olvida de escuchar a Jesús. Vamos a un primer ejemplo muy sencillo. A veces sucede que en nuestra cotidianidad solemos poner pretextos para no hacer o no escuchar lo que Dios quiere de nosotros. El ejemplo más sencillo que puedo poner, muchísima gente no asiste a misa, no asiste a los templos con cierta frecuencia, con regularidad, porque argumentan que tienen muchas ocupaciones. Dicen, es que estoy muy ocupado, tengo bastante trabajo, no puedo. Puede que sea así, pero realmente es importante aquí en este punto preguntarnos cuánto tiempo dedicamos a Dios en nuestro día, en nuestras semanas, en los meses. ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios? Realmente lo único que Él nos pide, así como, pues podemos decirlo así, como una ley, como un precepto, es asistir a misa dominical todos los domingos. Nos pide 1 hora a la semana como mínimo, o hora y media en caso de que se pueda extender la misa por una u otra razón. Pero es lo único que nos pide, como mínimo 1 hora a la semana. Ya todo lo demás es un trabajo que tiene que realizarse poco a poco. Que entremos en oración entre semana, que tengamos alguna devoción como el rezo del Santo Rosario, que recemos liturgia de las horas, cualquier otro acto de fe. Pero ¿qué tanto tiempo dedicamos a Dios en la semana? ¿Y qué tanto nuestras ocupaciones personales nos sirven como pretexto para no dedicarnos a Dios realmente? Creo que si dedicamos tiempo a dormir, a descansar, al teléfono, a las redes sociales, a otras actividades que precisamente nos distraen, o incluso dedicar tiempo a las amistades, a otras situaciones, creo que podemos dedicar e invertir tiempo a Dios. La medida efectivamente nos la da el trabajo, las ocupaciones, por supuesto, todo es importante, pero nunca hay que olvidarnos para darnos esa pausa para sentarnos a los pies de Jesús y escuchar aquello que Él nos quiere comunicar, aquello que Él nos quiere decir. Es muy importante, hermanos, eso, darnos esa pausa, ese espacio, porque en esta vida tenemos de todo, tenemos momentos de trabajo, momentos de descanso, momentos para recapacitar, para reflexionar, para orar también. Hay que dedicar tiempo a Dios, aunque estemos muy ocupados, siempre se puede buscar un tiempo. Y el tiempo mínimo que es ir a la misa cada domingo. Dios no pide mucho. Dios no pide mucho. Existen, por ejemplo, los casos de otras religiones, por ejemplo, que todas son muy bellas, todas tienen la dirección de buscar a Dios, sin embargo hay que esforzarse para buscarlo aún más. Pero en el caso del Islam, por ejemplo, ellos dedican 5 momentos de oración al día. Y es una ley que tienen que cumplir. Todos orar en dirección a la Meca, hacia el oriente, donde está su templo, y lo cumplen. Entonces, como católicos se nos pide formalmente ir 1 vez a la semana a misa. Entonces creo que todos podemos cumplir con ese propósito y buscar la manera de, en todas las ocupaciones que tenemos, ir a misa. No es mucho lo que tenemos que hacer si nos podemos organizar, o si sabemos renunciar a ciertas cosas para poder escuchar a Dios. Si algo Dios agradece es aquello a lo que renunciamos por seguirlo a Él. Es algo fantástico. Quizá renuncio a 1 hora de descanso de mi domingo por seguirlo a Él. El Señor sabe que estás cansado, sabe que estás fatigado por toda la semana. Pero aquella renuncia que haces de esa hora para dedicarla al Señor
Él la va a valorar muchísimo. Y eso te ganará un gran tesoro en el cielo. Hagamos el esfuerzo. No es muy difícil, siempre y cuando estemos dispuestos. Ahora, por otra parte, hermanos, me gustaría señalar de quienes ya caminan dentro de la iglesia, en un trabajo más formal, pastoral dentro de la iglesia, laicos que se encargan, por ejemplo, de labores en la sacristía, en los servicios religiosos, en colaboración con las parroquias, con los sacerdotes, con ministerios diferentes, predicación, alabanza, coro, cual sea. Aquí me gustaría hacer una reflexión aún más importante. Muchas veces, como laicos, como católicos, una vez que estamos dentro de un servicio para Dios dentro de la iglesia, tendemos a caer en el servilismo. Nos convertimos en servidores del Señor. Claro que sí, pero nos olvidamos de escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Muchas veces, por ejemplo, es un ejemplo, puede que una persona sea muy atenta en el servicio preparando las cosas para la Santa Misa del domingo, de cualquier otro día, pero en su servicio, en sus ocupaciones, especialmente la misa dominical, que es una misa de precepto, y muchos católicos que ya están dentro de un servicio importante dentro de la iglesia lo saben. Puede que en el servicio, en estas prisas, en estas urgencias por las tareas que se necesitan, se olviden de escuchar al Señor y de vivir su presencia dentro de la Eucaristía. Muchas veces, por vivir ese servilismo, nos olvidamos de escucharlo a Él. Estoy sirviendo en tu casa, pero no te escucho. Es una situación delicada en la cual se tiene que poner mucha atención. Sí, es bueno que sirvamos, que estemos prestos al servicio manual, al servicio físico que requiere el Señor dentro de los templos, pero tampoco hay que olvidarnos de aquello que el Señor quiere que escuchemos. Y más aún, aquello que el Señor quiere que hagamos y que analicemos en nuestros corazones con la palabra que Él nos dice. Así que hermanos que ya estamos dentro de un proyecto de pastoral, que ya estamos dentro de un servicio dentro de la iglesia, es bueno que trabajemos para el Señor, pero no caigamos en el error de hacer únicamente ese servicio, porque de pasar a ser amigos solamente somos trabajadores. No dejemos de ser amigos del Señor y a pesar de nuestros trabajos, de nuestros esfuerzos, todo ello, démonos el tiempo de escuchar con calidad lo que el Señor nos quiere comunicar y lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. A veces por sentirnos cerca dentro de la iglesia, nos olvidamos de eso, de escuchar atentamente lo que el Señor quiere decirnos y nos enfocamos en las dificultades que tenemos que resolver dentro del servicio de la iglesia, que claro, son muy importantes, pero si ya estamos dentro del servicio de una iglesia, con mayor razón tenemos que escuchar al Señor. Es una gran responsabilidad, pero el Señor nos va a ayudar siempre a cumplir con ambas partes, escuchar al Señor y servir en la iglesia. Así que, hermanos, no echemos en saco roto lo que hoy he compartido con todos ustedes. Yo a la vez voy a trabajar sobre mí mismo con esta reflexión que yo he externado. Analizo lo que yo platico con todos ustedes. Espero que ustedes lo hagan también por su cuenta, pero ojo, siempre a la luz de lo que nos dice el magisterio de la iglesia, para no caer en errores e interpretaciones que nos digan lo contrario a lo que la iglesia nos ha enseñado en todo este tiempo. Así que esta iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, nos marca. Bien, hermanos, esto ha sido todo lo que yo puedo compartir con todos ustedes a través de este pequeño video. Yo traté de hacerlo lo más breve que pude, sin embargo hay mucho que decir acerca de la palabra de Dios. Si quieren escuchar el podcast completo con las lecturas primera, segunda lectura, el Salmo y todo lo demás, pueden entrar en Spotify a Palabras de Fe y en algunas otras plataformas de podcast como Google Podcast y otras más, Apple Podcast. También pueden ofrecer este podcast ya con lecturas, con la primera, segunda lectura, salmos, aclamaciones y más detalles de estos videos. Este video, insisto, lo hago para aquellas personas que no tienen acceso
a esta plataforma de Spotify y pueden hacerlo a través de YouTube o a través de Facebook en mi página Tetelpa es Católico. Así que, hermanos, es un gusto compartir este momento con todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima semana. El Sagrado Corazón de Jesús esté con todos ustedes.